Oiga, nosotros vamos a seguir hablando de diversos temas porque la tramitación de la mega reforma dejó al PPD en una posición especialmente compleja dentro de la oposición. Senadores del partido exploraron una negociación con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, particularmente en torno a la invariabilidad tributaria, pero el entendimiento no logró consolidarse y abrió cuestionamientos respecto de cuánto margen tienen las bancadas para negociar por separado y cómo se construirá una estrategia común de la oposición. Para eso entonces estamos con Sebastián Vergara, secretario general del PPD, para hablar de esto y mucho más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí. Entonces partamos con toda esta negociación, ya la mega reforma parece que va a ver la luz. ¿Fue realmente un fracaso para el PPD lo que sucedió con la invariabilidad tributaria? No fue un fracaso porque lo que hay que entender que el gobierno tenía y va a tener todos los votos, tanto en la Cámara como en el Senado, para aprobar el proyecto que quiera. No necesita ni un voto de la oposición para apoyar. Entonces, la lógica de la negociación era, ante un proyecto que consideramos que era malo, tratar de hacerlo lo menos malo posible. Por otro lado, en los partidos no existen las instrucciones de partido. De hecho, eso sería una violación a la ley. Si nosotros enviáramos una orden a nuestros parlamentarios. Eso en Chile está reglamentado y está penado. Y tercero, nosotros reivindicamos el derecho de los parlamentarios a poder negociar con el Ejecutivo, porque esa es la labor por esencia de los parlamentarios, mejorar los proyectos. 3 de nuestros senadores ingresaron con el gobierno para poder negociar y mejorar las condiciones de un proyecto que sabíamos que es malo y creemos que es malo, pero al final lo que terminó pasando es que el ministro Quirós de aprobar una negociación, un día después cambia las condiciones de la negociación y hace que los senadores del PPD finalmente se bajen de esa negociación y termine toda la bancada del PPD votando, al igual que toda la bancada de la oposición, en contra de esta mal llamada reforma de reconstrucción, que de reconstrucción no tiene nada. Justamente hablando de eso, el origen de la mega reforma, tú decías que fue la reconstrucción, y esta mañana conocimos que el Ministerio de Hacienda lanzó una página web para que empresas y personas donen para la reconstrucción. ¿Qué te parece esta medida? Me parece que es una actitud francamente humillante. El Estado de Chile tiene por labor constitucional el resguardo, la reconstrucción y el dar soporte social a todos los chilenos y las chilenas. La solidaridad es una acción voluntaria de las personas. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno, teniendo los recursos para poder reconstruir, está llevando al ámbito voluntad algo que por constitución debe hacer de manera obligatoria. Y pensamos que esto es francamente ridículo, es poner de rodillas al Estado, en no tener las prioridades claras. Porque imagínense que estábamos conversando de la reforma. La reforma el Estado va a dejar de recaudar 4.400 millones de pesos. Los especialistas en la reconstrucción a raíz de las lluvias señalan que la reconstrucción va a costar entre 500 y 700 millones. Por lo tanto, uno podría decir, con lo que se deja de cobrar impuestos a los súper ricos en Chile, uno podría reconstruir esta misma al menos 7 u 8 veces lo que significó este temporal. Eso es lo ridículo, que este es un país que tiene plata, pero aquí hay una decisión de un gobierno de extrema derecha de pasar máquina y que tiene un fin ideológico que es mejorar las condiciones de los súper ricos y desfavorecer las condiciones de los que menos tienen. Porque esta reforma no la va a pagar los magnates de Chile. O sea, al adulto mayor que tiene más de 65 años, imagínense que el 85% de los adultos mayores queda exento del impuesto territorial. Entonces no es que mi mamá, no, él ya está fuera, él ya no paga, solo por tener 65 años. Solo el 5% paga en nuestro país. Y estamos hablando de casas que van sobre los 150 millones de pesos. Y la plata no cae del cielo. Entonces, para suplir esta disminución de los impuestos, este gobierno lo va a tomar de los impuestos generales. Es decir, cuando usted y yo vamos a comprar un kilo de pan, el 19% de ese kilo de pan va a ir no para redistribución, para suplir los 4.400 millones de dólares que se dejan de percibir producto de este capricho del gobierno de disminuir el impuesto a los súper ricos. Hablabas de pasar máquina. ¿Cómo la oposición logró articularse, si es que se articuló o no? Lo vimos que tuvieron varios problemas para que esa máquina no fuera tan grande.
para serte bien honesto, está muy difícil. No por el deseo de articularse. Fíjese que en este proyecto de ley, la oposición en su conjunto, sin ninguna disidencia, votó en bloque en contra del proyecto. Ergo, votamos a favor todos los artículos relativos a la reconstrucción. Porque este proyecto se inició como reconstrucción y cuando uno iba metiéndose en el detalle, nos dimos cuenta que de reconstrucción muy poco, de devolver plata a los súper ricos mayores de 65 años y a la empresa sobre 100 millones de dólares. Esos son los benefactores, los beneficiarios de esta política pública. Entonces, de reconstrucción muy poco, de devolver a los súper ricos mucho, y yo creo que en la oposición estamos trabajando. Y ustedes se desordenaron también, pues. Pero tenemos razones para desordenarnos, pero terminamos votando en bloque. No hay ningún voto de ningún senador, ni del PPD, ni ningún senador de la oposición que votara a favor de este proyecto. O sea, en la práctica, la oposición votó ordenada. Tenemos que trabajar y nos estamos preparando. Por ejemplo, hoy día vengo saliendo de una reunión de todos los secretarios generales, acompañado de un abogado especialista laboral, porque el gobierno ya anunció que la próxima reforma que va a ingresar es la reforma laboral y que pretende liberalizar en la semana las 40 horas, eliminar las causales de despido, que tú mismo, a través de, se te descuenta mensualmente parte de tu sueldo, va a ser para tu indemnización cuando te echen. Por lo tanto, esa va a ser otra batalla que vamos a tener. Y estamos adelantando. Sí, antes de pasar a eso, ¿cuál fue la estrategia de la oposición? Porque uno podría pensar, bueno, el gobierno tenía asegurados ciertos votos, la oposición no tenía mucho que decir, pero tal vez hubiera sido bueno que se pusieran como meta tal vez conversar con senadores claves como es Matías Walker. ¿Cuál ha sido la estrategia realmente de la oposición? Mire, la estrategia en esto parte con una premisa que hay que entenderla, que es que no tenemos los votos, que el gobierno no necesita ningún voto de oposición para poder aprobar su proyecto. Y eso en matemática uno puede tener una opinión personal, pero no datos personales. El dato es que ellos no necesitan ningún voto. Ergo, nosotros no tenemos los votos para doblarle la mano al gobierno. Entonces, la estrategia aquí fue votar en bloque y recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Y dónde estaba hablar con Quirós? No, pues esa no era estrategia. De hecho, el PPD lo hizo y casi no lincharon. ¿Estuvo mal entonces? No, estuvo bien. El negociar es parte de la política. Pero si no se sigue la estrategia de la oposición. Porque esa era la estrategia del PPD, que también tenemos derecho a tener una impronta dentro del espectro político. Nosotros no queremos competir a la izquierda por la izquierda. Nosotros tenemos un lugar en el espectro que es la centro-izquierda. Nosotros nos representamos a los sectores de ultra-izquierda. Nosotros somos de centro-izquierda y no queremos ser igual que el Frente Amplio. No queremos ser igual que el Partido Comunista. Queremos tener nuestro perfilamiento, que es un partido de centro-izquierda, un bloque que le ha dado estabilidad, que cuando más creció el país fue gracias a los sectores de la centro-izquierda. ¿Y qué ganaron? ¿Qué ganó el PPD? El PPD en esta ganó la certeza hacia el gobierno de que sí estamos dispuestos a negociar en la medida que los proyectos signifiquen una mejora para la ciudadanía. Porque fíjese lo riesgoso de esto. El no negociar significa dejar todo en manos del Tribunal Constitucional. Acaba de salir, antes de entrar al estudio, un dictamen, no sé, soy abogado, que señala que el Tribunal Constitucional en 2 de las 3 presentaciones solicita más datos a los presentadores para acoger a trámite. Entonces, se imagina se fallara en contra de las 3 presentaciones constitucionales. Lo que va a pasar es que el PPD va a reivindicar, mira, nosotros intentamos negociar un poquito y sin haber suscrito, haber votado en contra, el proyecto mejoró de 27 años a 23. O sea, la estrategia del PPD es ser mejor perdedor. Es mejorar los proyectos. En la medida que se nos permita, sabiendo que no tenemos los votos. Si aquí la clave está en que nosotros no tenemos los votos para cambiar los proyectos, por lo tanto, en aquella área que signifique mejora para la ciudadanía, sí tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los proyectos. O si no, siempre va a significar tirarle la pelota al Tribunal Constitucional. Y en algunos casos nos van a dar la razón. Y si no nos da la razón nunca. ¿Y confían en Quirós? No confiamos en Quirós. Lo dijimos. Porque finalmente la negociación que tuvo el PPD se quiebra, no producto del PPD, se quiebra producto que el mismo ministro Quirós, mientras estaba negociando, ingresa un cambio a las condiciones del impuesto, disminuyendo aún más los impuestos. Ante eso dijimos, no, ministro no es confiable.
no se puede seguir negociando en estas condiciones con el ministro Quirós. Y recurrimos al ministro del Interior. Y después nos buscaron y dijimos, no, si esta cosa ya se pasó a la vieja. Pero se pasó la vieja solamente para ese proyecto. De ahí las puertas están abiertas para lo que venga con materia laboral y todo lo que proponga el gobierno. Mire, van a haber elementos que van a ser intransables. Hay cosas que para nosotros son del sentido común del PPD. El aumentar las horas de trabajo es del sentido común del PPD. El impedir que haya flexibilización para que te puedan despedir bajo cualquier cláusula, eso no estamos disponibles. Pero hay otras cosas que sí podríamos estar disponibles. Entonces, la negociación no es sí o no per se antes de negociar. Es de acuerdo al tema que vaya saliendo, al tema que esté en disputa. Y no como una petición de principio antes de conocer. Porque si imagínense una negociación que va a mejorar las condiciones de los trabajadores, vamos a estar disponibles. ¿Cómo ven la diferencia, que eso también se ha hablado harto, de Quirós, Alvarado y García Ruminot? Para usted eso es palpable, ¿o no? Es palpable y vemos una preponderancia del ministro Quirós. Nosotros vemos que en el gobierno Quirós no tiene un contrapeso natural. Nosotros esperaríamos que el ministro del biministro fuera un poco un contrapeso que flexibilizara y que permitiera las negociaciones. Porque, mire, lo grave de pasar máquina es que están construyendo, no acuerdo, están construyendo mayorías en un tiempo determinado que basta que haya otra mayoría para cambiarlas. Porque, ¿qué dice el gran empresariado, el que invierte? Dice, lo que nosotros necesitamos es estabilidad, pero no en 4 años, necesitamos estabilidad en el tiempo. Porque a nosotros no nos gusta la invariabilidad. ¿Por qué no nos gusta? Porque lo que hace la invariabilidad es que durante 20 años no se le puede tocar ni un peso más a los impuestos. ¿Sabe lo que hizo el presidente Piñera en el año 2010? En el año 2010 hubo un terremoto en la zona centro, ¿ya? Donde conocimos al Zafrada, ¿te acuerdas? Todos lo vivimos. El presidente Piñera, que de izquierda no tiene nada, el año 2010, de manera provisoria y transitoria, lanza un impuesto. ¿Sabe para qué? Para reconstruir. El problema en Chile es que yo le aseguro, yo soy geógrafo, cada 10 años vamos a tener un terremoto fuerte en nuestro país que va a destruir. Cada 10 años vamos a tener un maremoto. Todos los veranos vamos a tener grandes incendios. Por lo tanto, para la reconstrucción necesita esfuerzos especiales porque son acciones especiales. Y eso significa impuestos. Los que tengan más recursos, que a los que les duele menos desprenderse de recursos, aporten a personas que perdieron su casa, a personas que perdieron sus caminos. Mire, con nosotros trabaja en el partido María Paz. María Paz vive en Salamanca. Está a 2 horas y media de Santiago. Bueno, María Paz quedó encerrada en Salamanca por una semana porque el único camino que permite ir de Salamanca a la costa, estaba cerrado. Hablando de invariabilidad, ustedes también proponen invariabilidad para la PGU y la ley de 40 horas, asegurada por 10 años, dicen. ¿Están tratando de amarrar porque lo consideran justo o porque ya están resignados a lo que pueda pasar? Mire, nosotros decimos que la invariabilidad, lo que busca el gobierno es darle estabilidad a los más ricos de Chile, aquellos que tienen más de 100 millones de dólares para invertir. Y nosotros decimos, bueno, si usted le quiere dar estabilidad a ellos, démosle estabilidad a las personas, a las que nos están viendo hoy día. Y el proyecto que lanza el PPD a través de su bancada de diputados y diputadas es la invariabilidad social. Es decir, que por un plazo de 10 años no toquemos las pensiones, salvo que sea para subirlas. No toquemos las 40 horas, salvo que sea para bajarlas. Y un montón de regalías sociales que hoy día este gobierno las pone en duda. Entonces, nosotros le decimos, si el gobierno de derecha le da estabilidad a los más ricos de Chile, desde el PPD le proponemos la misma estabilidad a las personas que tienen menos en Chile. Entonces, ¿para quién gobierna el gobierno? Yo quiero que el gobierno vote a favor, los diputados republicanos, el Partido Nacional Libertario y la UDRN, voten a favor de este proyecto, porque esa va a ser la forma tácita de saber para quién gobiernan, para los que tienen más o para los chilenos. Mire la ridiculez que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social. Anda pasando el sombrero para recaudar recursos para reconstruir este país. ¿Cuándo se había visto? Salvo con Pinochet. Cuando la señora Lucía le pidió a todas que rodaran su anillo para reconstruir, comillas, este país. Bueno, hoy día se replica y lo hacen de una manera ordinaria, porque este país tiene plata, porque es un deber del Estado la reconstrucción, porque le corresponde al Estado, porque aquí hay una negación profunda del Estado cuando se pasa el sombrero. Dejémosle esa tarea a la Teletón, dejémosle esa tarea a fundaciones, y que además lo hacen muy bien, Desafío Levantemos Chile, que están siempre
presente y lo hacen muy bien por ello. Pero el Estado no puede basar su acción en la voluntad de las personas. El Estado debe avanzar a paso firme porque tiene compromisos constitucionales. O si no, deje. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Si dejamos en la voluntad de las personas las acciones del Estado, ¿sabe lo que va a pasar? Bueno, mañana va a salir que se va a dudar sobre el salario de los carabineros. Entonces va a ser voluntad, hagamos una cucha para pagarle a los carabineros. Y después vamos a hacer una cucha para pagarle a los militares. Y después una cucha para iluminar la calle porque está muy negra, por cierto. Entonces eso da mayor sensación de inseguridad. Ya para ir finalizando, tengo que preguntar sobre esta idea de privatizar Codelco. ¿Cómo la ves? A nosotros nos parece que esto se enmarca dentro de la estrategia que tiene el gobierno de desarticular el Estado. ¿Cuál es la conspiración que nosotros vemos? Vemos un gobierno que reduce los impuestos a los que tienen más, por lo tanto eso hace que el Estado sea más débil. Después va, con las leyes laborales, va a reducir las condiciones sociales para los trabajadores y trabajadoras. Esto va a ocasionar que la gente vaya a salir a pedir sus mejores condiciones. ¿Qué va a responder el Estado? No tenemos plata, pero tengo una idea. La forma de recaudar para lo que usted me está pidiendo, para los salarios, para las pensiones, para los trabajadores, tenemos que sacar de alguna manera plata. Y esa forma va a ser vendiendo Codelco. Y eso en chileno se conoce como pan para hoy día, hambre para mañana. Porque hay que entender que la empresa de Codelco no es solamente una empresa que suministra recursos para la acción del Estado, sino es un control estratégico mundial. Estamos hablando de las empresas más grandes del mundo, que tienen producciones que están entre el número 1 y número 5 de todo el planeta en el cobre. Por lo tanto, el tener el control tiene que ver con la soberanía de este país, no solamente como un elemento que suministra recursos. Y ahí yo creo que los chilenos tenemos que levantar la voz. No podemos permitir. Mira, esto ya lo vimos con Lavín. Lavín, la única municipalidad de Chile que tenía el agua gratuita a perpetuidad, era la comuna de Santiago. Al señor Lavín no se le ocurrió nada mejor que vender los derechos de agua de Santiago. ¿Para qué? Para hacer la playa de Lavín, para hacer la nieve de Lavín, para hacer un montón de tonterías. ¿Qué significó esto? Que hoy día la Municipalidad de Santiago, por todas las generaciones que vienen, pagan una cuenta increíble en agua. Lo mismo quieren hacer. Cuando se vende ya no hay vuelta atrás. Cuando se vende Codelco, se vende el futuro de Chile, el control estratégico y la soberanía de nuestro país. Perfecto. Sebastián Vergara, secretario general del PPD, para hablar sobre todo lo que está pasando en el Congreso. Que esté muy bien. Muchas gracias por la entrevista.